Sí, sí. Buenos días. Hola, buenos días, doctora. Buen día a todos, colegas. Claudia, Alejandra, muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, Marta Zavala de CIATEC. Buenos días. Buenos días. Hola Marta, buen día. Hola, buenos días. Activada. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de aclaración de dudas de dos convocatorias que se encuentran vigentes y son convocatorias cuyo financiamiento deriva de las multas electorales. El día de hoy se abordará sobre todo los aspectos financieros para la presentación de los proyectos. Recordarles que el día 30 de abril cierran estas dos convocatorias. En el caso de la de proyectos es un único cierre y en el caso de proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos está con varios periodos de cierre en función de la disponibilidad del recurso que se tiene autorizado para tal fin. Yo los invito a participar resolviendo todas sus dudas que tengan al respecto y que puedan participar pues todos los proyectos que se estén planteando en estos momentos. Recordar que estamos también en un proceso electoral y que por lo tanto todas las cuestiones que sean observadas o sanciones, eso se traduce en recursos precisamente para este fideicomiso, que es un fideicomiso que, como ya les comentaba, administra el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología como resultado de las sanciones a las multas electorales. En ese sentido, también comentarles que nos vamos a encontrar con una normatividad que ajustamos precisamente para que tuvieran cabida estos proyectos, respetando sobre todo la normatividad a la que nos encontramos sujetos derivado de estas multas electorales.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis que en lo relativo a la convocatoria 2021-02 es una convocatoria que ustedes hasta hace algunos años conocían como una convocatoria de apoyos especiales y que ahora, al no tener nosotros forma de sustentarlo con presupuesto exclusivamente estatal, se autorizó que se ingresara a este fideicomiso y por lo tanto estamos sujetos a una normatividad muy específica que es la que tenemos que cuidar. Esa fue la alternativa que encontramos y por lo tanto debemos cumplir con los lineamientos que nos establecen las multas electorales. De allí la importancia de que todos ustedes resuelvan las dudas que tengan, sobre todo en el planteamiento de los presupuestos. También, antes de dar la palabra a la maestra Alejandra, me gustaría comentarles que es muy importante que revisen con sus instituciones toda la parte de tramitación, de presentación de estos proyectos y que revisen también y ahorita haya mucha claridad en todo lo que tienen que presentar. Al momento de que se reciba en el COPOSIT, se va a recibir lo que se entregue sin revisar si viene completo o no. Eso lo tienen que revisar ustedes con la finalidad de que hagan un debido checklist antes de entregarlo, dado que si hay algo que falte, pues no va a pasar al proceso de evaluación. Pues entonces le cedo la palabra a la maestra Alejandra Torres, ella es la subdirectora de evaluación y seguimiento de proyectos. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por su participación en estas convocatorias. Esta segunda sesión de aclaración de dudas es para aclarar las dudas que han surgido tanto en algunas partes técnicas como en la financiera. Me permito también comentarles que en la parte de arriba, en esta plataforma, se encuentran 4 botones. El segundo es para habilitar el micrófono. Mi compañera Amanda me está apoyando para que lo tengan identificado. Esto es para que cuando quieran intervenir, que tuvieran alguna duda al final de la presentación, pueden hacerla de manera directa y nosotros contestaremos. O también en la parte derecha hay un recuadro, un icono que dice chat, y en este chat pueden también escribir sus dudas y nosotros las estaremos leyendo y cediendo la palabra. Asimismo, en el icono de personas, en la parte de abajo está levantar la mano. Les pedimos por favor que ahí nos indiquen cuando quieran participar para poder cederles la palabra y tener una mejor coordinación en esta sesión. Muchas gracias y gracias. Bien, como ya comentó la doctora Rosalba, son 2 convocatorias que derivan de los recursos de multas electorales. Para ambas convocatorias es importante destacar que el sujeto de apoyo, es decir, los que pueden participar en estas convocatorias, son instituciones y universidades, empresas y laboratorios, todas ellas que cuenten con RENICIT y se encuentren ubicadas en el Estado. Es importante que esto lo tengan claro para que se acerquen a sus instituciones y puedan participar de esta manera. Adelante. Ahora bien, voy a mencionar, ¿podrían apagar sus micrófonos para no viciar los sonidos, por favor? Gracias. Ahora, de manera muy somera voy a mencionar sobre la convocatoria 2021-01, que esta es exclusivamente para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Estos proyectos tienen que estar alineados en las áreas estratégicas que vienen mencionadas en la convocatoria, pero mencionaré aquí brevemente, que son la de aeroespacial, la de automotriz, agroalimentos, agua, cambio climático, energía, ciencias sociales y humanidades, y logística, química y las TICs, salud y turismo. Estas áreas están
identificadas en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí. Es por eso que les pedimos que estos proyectos cumplan con alguna de estas áreas. Había habido una pregunta la vez pasada y decía que si un proyecto podía atender 2 áreas. Sí se puede. Entonces, no hay problema, no hay una restricción y bueno. Asimismo, voy a referir los requisitos. Ese es en la página del Facebook. Perdón. Y ahí viene la para conectarse a... Es que tiene encendido el micrófono, ustedes se lo pueden apagar. Sí, ya se lo... bueno. En el Consejo por ahí viene ¿cómo se? Quien tenga Sí, les ustedes pedimos mismos apagar. le pueden Oye, apagar. Es que no escucha este cuate. Ustedes pueden apagárselos directamente. Ahí en persona ustedes se lo pueden apagar. Bueno, creo que ya. Voy a continuar. Voy a mencionar nuevamente los requisitos de esta convocatoria de proyectos, porque como comentó la doctora Rosalba en un principio, es muy importante que cuenten con todos estos documentos, si no la propuesta no va a poder ser evaluada. Estos requisitos vienen en la convocatoria también, pero los voy a mencionar, que es el anexo A y el anexo B, es el resumen ejecutivo y la descripción de la propuesta. Estos formatos están en la página del Consejo, en la parte de la convocatoria, vienen ahí los formatos. Les pedimos también que no se modifiquen y se respeten los formatos. También se solicita una carta institucional que va firmada por el responsable legal. Nos han preguntado que quién es el responsable legal. ¿Es el representante legal o el apoderado legal de la institución, de la empresa, de la universidad? Que tenga las facultades o el poder legal para firmar cualquier documento oficial. Entonces, les pedimos que se acerquen a su institución y pidan esta carta. En esta carta, ahí mismo en la convocatoria, tienen que describir los elementos que debe de llevar, que es designar al responsable técnico y al responsable administrativo, así como el compromiso para desarrollar el proyecto. También es importante que cuenten con una copia de la constancia de preinscripción o inscripción del RENIECIT. Como les comentaba la vez anterior, que si no cuentan con este registro, se pueden acercar con nosotros y desde el área de capacitación los podemos ayudar con mucho gusto. Es un trámite sencillo para que puedan participar en nuestra convocatoria. También les pedimos la carta de declaración de no adeudo y litigio con el gobierno del estado. Es una carta de formato libre, tiene que ir firmada por el responsable técnico y, bueno, para las empresas es necesario que presenten su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Bueno, lo descargan de la página del SAT y también es un documento, pues, accesible. Y por último, la carta compromiso. Cuando el proyecto es interinstitucional y otra institución va a desarrollar actividades, es importante que cuenten con esta carta de colaboración o de compromiso y que sea firmada por el responsable legal de la institución. Otra duda que surgió la vez pasada y que se ha atendido es que nos dicen que, por ejemplo, hay instituciones que el responsable legal no la firma como tal, porque también tienen directores en los campus. Si eso ya sería de manera interna de esas instituciones, si el director de ese campus tiene esa facultad de expedir documentos oficiales, pues no habría un problema. Y bueno, por último, mencionarles y recordarles que la fecha de cierre de esta convocatoria es el 30 de abril y es un solo periodo. Ahora me permito cederle la palabra a mi compañera, la maestra Claudia Llamas, para que
presente la convocatoria 2021-02. Muchas gracias, maestra Alejandra. Voy a pasar a abordar la convocatoria 2021-02, que es la referente a proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y es la que, como ya bien comentaba la doctora Rosalba Medina, es muy similar a aquellas que conocían como apoyos especiales. Perdón, me voy a permitir nada más solicitarles nuevamente a quienes se van incorporando que nos apoyen con sus micrófonos cerrados. Los podrán activar más adelante para hacer las intervenciones, y esto es únicamente para pues que el resto de los participantes puedan escuchar de forma adecuada lo que se está exponiendo. Muchísimas gracias por su apoyo. En el caso de esta convocatoria, la 02, una particularidad que tiene es que tiene unos términos de referencia, con lo cual quienes estén interesados pues deberán sujetarse tanto a la convocatoria como a los términos de referencia, que son otro de los documentos que encuentran en la liga donde está la convocatoria, los términos y los anexos. Otra particularidad muy importante de esta convocatoria es que, a diferencia de la 01, esta tiene varias modalidades. Particularmente son 4 las modalidades de apoyo. Una primera para asistencia a eventos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ya sean nacionales o en el extranjero. Una modalidad 2 para la realización de estancias académicas, ya sea en el país o en el extranjero. Una modalidad 3 para organización de eventos aquí en el Estado, eventos que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación y que las instituciones vayan a organizar para llevar a cabo aquí en el Estado. Y finalmente una modalidad 4 para apoyos complementarios a aquellas mujeres que son becarias del Programa de Mujeres Indígenas 2020. Algo que conviene señalar es que las propuestas pueden incluir una o varias modalidades. Y luego cada una de estas modalidades tiene algunos requisitos en común, pero también algunos que son específicos de cada modalidad. Como pueden ver en los cuadros de la parte inferior, para las 4 modalidades se solicita el llenado del anexo 1. El anexo 1 es un formato que nos va a solicitar los datos del proyecto, los objetivos, la justificación, el impacto que va a tener el proyecto, no la actividad específica o las actividades que se puedan integrar como parte del proyecto, sino el proyecto en lo general. Luego, para la modalidad 1, se solicita llenar un anexo, que es el anexo 2, en donde ahora sí ya se van a detallar las actividades que en este caso serían asistencia a eventos. Además, en esta modalidad 1 se pide integrar un documento en formato libre donde se sustente la pertinencia, la relevancia y la calidad del evento al que se pretende asistir y para el cual se solicita el apoyo. Esto con relación a la primera modalidad, que es la de asistencia a eventos. En el caso de la modalidad 2, como ya comenté, se integra el anexo 1, que es para todos los casos, y además un anexo 3, que es en el que se detalla pues ya las particularidades de la estancia que se planea llevar a cabo. Además, para esta modalidad en específico, les estamos solicitando que incorporen también el documento o la carta de invitación en el que se les convoca a asistir a esta estancia, que se sustente la calidad de la institución o del grupo que les va a recibir para realizar esta estancia, y un programa detallado de las actividades que se van a realizar como parte de esta estancia académica. Esto con relación a la modalidad 2 para estancias académicas. Con relación a la modalidad 3, que como ya comentábamos es para organización de eventos en el Estado, se solicita el anexo 1, que es para todos, el anexo 4, que es ya el detalle del evento, las características de este evento que están proponiendo realizar, y un documento donde ustedes sustenten la pertinencia, la relevancia y la calidad de las actividades que se van a realizar, incluyendo
la reseña curricular de los ponentes que van a participar en este evento y una descripción del mismo. Finalmente, para la modalidad 4 de apoyos complementarios para aquellas beneficiarias del Programa de Mujeres Indígenas 2020, además del anexo 1, se solicita un anexo 5 con datos adicionales sobre las beneficiarias, y el plan de estudios de posgrado al que pretenden ingresar, porque esta es una característica muy particular del Programa de Mujeres Indígenas. En todos los casos se consideran los beneficiarios. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Pues son las personas, ahora sí, físicas, que se van a beneficiar de cada una de estas actividades, es decir, que van a ir a realizar la estancia o asistir a los congresos o ser pues quienes van a participar en estos eventos locales. Adelante, por favor. Esto es con relación a las modalidades, que ha habido por ahí pues algunas inquietudes, ya que son varias. Además de lo que ya comenté, para todas las modalidades, todas las propuestas tienen que incluir la documentación general que está considerada en la convocatoria. Se le solicita la carta institucional donde se presente la propuesta. Reiterar que estas son propuestas institucionales que van a presentar, pues ya sea las instituciones de educación superior, centros de investigación, y no a nivel tanto personal del interesado, sino institucional. En ese sentido es esta carta en donde el responsable legal de la institución proponente firme pues la presentación de esta propuesta. Se solicita además su copia de la constancia de preinscripción o inscripción en el RENIECIT, otra vez lo reitero, de la institución que es la proponente, no la persona que quizá esté haciendo el llenado. Una carta de declaración de no adeudo y no litigio del responsable técnico. Este es un formato libre, pero va firmado por el responsable técnico de la propuesta. En el caso de empresas únicamente, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y en el caso de que haya instituciones vinculadas, una carta compromiso de cada una de las instituciones que participan y la declaración expresa de la institución proponente, informando que cuenta con los mecanismos para, en su caso, dispersar los recursos a las demás instituciones. En el caso de propuestas que no tengan instituciones vinculadas, pues las 5 y las 6 no aplicarían. Con relación a los periodos de cierre, ya comentaba también la doctora Rosalba Medina al inicio, tenemos un primer corte el 30 de abril y después se están planteando periodos de corte para el mes de mayo, de julio y de septiembre, sujetos a la disponibilidad presupuestal del fideicomiso. Adelante, por favor. Muy bien, con relación a la presentación de las propuestas, que quizás es aquí donde haya un poco más de dudas. Como ya comenté, las propuestas son institucionales. Cada propuesta, como lo indican la convocatoria y los términos de referencia, entre los requisitos, pues se solicita la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto. Se solicita también que al finalizar se lleve a cabo una auditoría financiera. El anexo 1, que como ya comentamos es independientemente de la modalidad, un responsable técnico, un responsable administrativo y un responsable legal, y la documentación requerida que mencioné en la diapositiva anterior. Esto es 1 por propuesta. Luego, dentro de cada propuesta, ustedes pueden considerar tantos beneficiarios como se considere pertinente. Y en ese sentido, en cuanto al número de beneficiarios, pues iría el número de anexos. De tal forma que, por ejemplo, una propuesta institucional podría ser para la realización de una estancia, pero también podría agrupar a todos los investigadores del centro que vayan a realizar estancias y a lo mejor un evento que se vaya a coordinar. En ese sentido es la mezcla de modalidades que comentábamos inicialmente que está permitido, y es un poco lo que está señalado en las 3 viñetas inferiores. Se pueden considerar actividades de las modalidades que se considere pertinente. El número de beneficiarios no está tampoco limitado,
pero también en función de lo que sea más pertinente para cada una de las instituciones, podrán definir, someter, por ejemplo, una sola propuesta en donde se agrupen a las solicitudes de los investigadores o varias propuestas, insisto, considerando que cada propuesta deberá pues contar con los recuadros que están en color más oscuro, la cuenta, una auditoría, los responsables, los anexos y la documentación requerida. Entonces, esta es la estructura de las propuestas y es sobre todo atendiendo a lo que indican las reglas de operación, que es un programa dirigido a instituciones, que ya se mencionaron inicialmente, instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas que tengan RENIECIR y que estén en el Estado. Eso sería con relación a la parte técnica. Vamos a pasar ahora a abordar la parte financiera de ambas convocatorias, tanto de la 01 en un primer tiempo como de la 02, para lo cual voy a hacer la palabra a la contadora Linda Victoria Mendoza, responsable administrativa. Adelante. Gracias, maestra Llamas. Pues buenos días a todos. Yo trataré de forma muy ejecutiva de explicar todo lo concerniente a lo financiero de de ambas convocatorias, pero para ser muy precisos, voy a iniciar con los rubros financiables de la convocatoria 2021-01. Estos deberán estar ampliamente justificados en los anexos, pero bueno, de forma muy ejecutiva me voy a permitir hacer algunas precisiones sobre los rubros financiables. En el gasto corriente tenemos pasajes y viáticos. Dentro de este rubro sí es importante que ustedes consideren que dentro de los formatos, en el anexo B, se va a pedir una justificación más detallada del concepto y del rubro. Entonces, para este rubro sí hay que considerar, dado que este rubro concentra gastos como transportación, en su caso combustibles y peajes y hospedaje y alimentación, hay que considerar que dentro del detalle sí debe de venir, en caso de traslados, una fila para el combustible, cuántos tanques de combustible, para cuántos viajes y a dónde se van a mover, a dónde consideran moverse y el número de veces. Y para, por ejemplo, los peajes, que vaya por separado, aunque sea dentro del mismo rubro, pero también el detalle de estos peajes y asimismo de hospedaje y alimentos. Dentro del hospedaje, cuántas personas y cuántos días, y inclusive también para los alimentos, pues abrir otra fila, ¿no? No generalizar, porque entonces en cuanto ya cuando nos pida el formato un precio unitario y demás, pues no vamos a poder distinguir entre esos conceptos. El que sigue es trabajo de campo, y aquí pues considera el trabajo eventual, el levantamiento de encuestas, la aplicación de entrevistas, etcétera, que viene muy a detalle en la convocatoria, pero aquí sí hacer una distinción porque también considera gastos de estancia y alimentación para el grupo de trabajo. También cabe señalar que dentro del rubro de pasajes y viáticos y lo concerniente a trabajo de campo, pueden usarse para el grupo de trabajo del proyecto, siempre y cuando dentro de la propuesta inicial se hayan dado de alta estas personas. Muy bien, para trabajo de campo les comentaba que así hay una peculiaridad porque también concentra gastos de estancia y alimentación, pero estos son para lugares ubicados en el medio rural. Y en este rubro sí se contempla que la comprobación que los comprobantes de este rubro, pues sí sabemos que no siempre van a ser facturas, ¿verdad? Pueden no tener los requisitos fiscales. Para cuestión de los servicios externos, pues sí considera este rubro servicios externos especializados. Son actividades puntuales y altamente especializadas y que sean indispensables obviamente para el éxito del proyecto.
Estos deberán hacerse mediante un contrato en donde se especifique las actividades que van a realizar, el entregable, que puede ser un documento, un informe, un estudio u objeto del contrato, y las fechas compromiso. Estas actividades no deben estar relacionadas con las que el personal del grupo de trabajo del proyecto realiza. En este mismo rubro deberán de considerar además el concepto del dictamen por la auditoría del informe final financiero. Pusimos un tope, o sea, máximo hasta 20,000 pesos masiva. Dentro de este rubro se deberá considerar que también este debe ser emitido por un despacho acreditado por la función pública. Como ya pues, se comentó en las sesiones anteriores, en la página de la Secretaría de la Función Pública se enlistan los despachos acreditados. Entonces ahí ustedes podrán seleccionar, no forzosamente todos son locales. Me parece que la lista nada más contempla uno local, pero ustedes pueden contratar o cotizar con locales o foráneos. Y aparte, sí puntualizar que dentro de este rubro no se deben considerar servicios secretariales o administrativos ni a personal adscrito a la institución o sujeto de apoyo. Dentro de los gastos de operación, pues solamente destacar que tengan que ver con la operación y mantenimiento de laboratorios, diseños de prototipos, herramientas y dispositivos para pruebas experimentales, así como el mantenimiento de equipos de laboratorio, de equipo de comunicación y de cómputo. Para materiales de consumo y software, todos los materiales de consumo de uso directo del proyecto se pueden poner ahí. La adquisición de licencias y programas, siempre y cuando no sean programas de uso común, sistemas operativos o antivirus. Esos no son financiables. Consumibles de equipo de impresión, cómputo, fotografía, equipos de laboratorio. Y aquí sí conviene señalar que en este rubro no debemos considerar material de oficina como papelería o de uso directo, dado que pues se sobreentiende que el sujeto de apoyo debe proporcionar estos para la operación del proyecto, ¿no? Para el rubro de investigadores asociados, conviene también señalar que si nosotros colocamos recursos en esta partida y no se agotan, el remanente se debe reintegrar al fideicomiso. Entonces, sí, para que lo consideren. Y pues nada más es ser muy, muy precisos en que la participación debe considerar un mínimo del 50% del tiempo del proyecto, y los montos que vienen en la convocatoria son montos máximos. Nosotros confiamos en que, bueno, sabemos que en las instituciones ya se manejan tabuladores para este tipo de rubro, entonces pues estos nada más se ponen ahí como topes máximos para que lo consideren. Asimismo, en el rubro de estudiantes asociados, también son topes máximos. Dentro de acervos bibliográficos, servicios de información y registros, considera la adquisición de libros, revistas, etcétera, la consulta a bancos de información y los gastos indispensables para la contratación de especialistas para patentes y asegurar obviamente la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional. Dentro de publicaciones, actividades de difusión y transferencia, pues entran todos aquellos gastos que deriven de la organización y coordinación, por ejemplo, de eventos, foros, talleres, para difundir, siempre y cuando se difunde y se divulgue los resultados del proyecto. En gastos de capacitación, consideren que dentro de este rubro solamente son gastos por entrenamiento para adquirir la técnica o práctica indispensable para operar infraestructura
o alguna técnica que sea indispensable para el desarrollo del proyecto. Dentro del rubro de gastos institucionales, ahí consideren ubicar el 5% del seguimiento técnico que por ahí en la convocatoria se describe que el COPOSIT retiene. Entonces, en este rubro de gastos institucionales por administración del proyecto, vamos a colocar el 5% del seguimiento técnico. Y otros gastos que ustedes no hayan creído considerar en estos rubros, en los rubros anteriores, pero que es indispensable para su proyecto. Bueno, estos como quiera se van a evaluar y se va a determinar si son necesarios o no. Dentro del gasto de inversión, ¿le seguimos, por favor? Gracias. Dentro del gasto de inversión, pues supongo yo que en la convocatoria vienen descritos muy a detalle toda la cuestión de equipo de laboratorio, maquinarias y plantas piloto, equipo de cómputo y telecomunicaciones. Aquí sí nada más, de igual forma que el gasto corriente, sí tener una justificación detallada dentro del anexo B. Inclusive si ya ustedes se pudieron hacer cotizaciones, pues hablar un poco de las características básicas que requieren que tenga el equipo. En cuanto a la obra civil, pues nada más sí deberán considerar que deben tener la propiedad. Sí se solicita que presenten copia certificada de la escritura y la posesión del bien inmueble, pues para eso tendrán que presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que tienen la posesión o el derecho de uso del espacio. Al menos pues durante el tiempo de la vigencia del proyecto. Bien, para estos rubros del gasto de inversión, cuando se adquieren activos, pues ahí nada más señalar que sí ustedes los deben dar de alta en sus inventarios, son propiedades del sujeto de apoyo. Y en todos los casos, los comprobantes obviamente deben de contar con los requisitos fiscales vigentes, pero además deben contener el número de serie y el modelo del bien y la leyenda de que son bienes adquiridos con recursos del fideicomiso 23871, para que lo tengan considerado. La siguiente, por favor. Dentro de los gastos no elegibles está la compra, arrendamientos de vehículos, automotores, equipos y maquinaria que no tengan que ver con el propósito del proyecto o que contemplen actividades de producción o comercialización. Sueldos y salarios, compensaciones, honorarios, etcétera, del personal de las instituciones participantes. Asimismo, también los sueldos todo tipo de sueldos no son gastos elegibles. Todos aquellos conceptos materiales y gastos en general que tengan que ver con tareas operativas, como ya lo comentamos hace un momento, con cuestiones de artículos de oficina directos y papelería, no son elegibles. Y nada también que tenga que ver con actividades productivas de venta o distribución, arrendamiento o adquisición de inmuebles, y todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización del proyecto, tampoco. La siguiente, por favor. Para ello, como les comenté desde un inicio, está el anexo A y el anexo B. En cuanto al desglose financiero, en el anexo A del resumen ejecutivo, en el numeral del resumen del presupuesto solicitado y en su caso de la aportación concurrente, es un resumen precisamente de lo que van a solicitar al proyecto, la parte concurrente y el total. Y nada más está dividido por lo que solicitan el proyecto, la aportación concurrente obviamente, y si es gasto corriente o gasto de inversión. Pero en el anexo B, descripción de la propuesta,
dentro del numeral del costo total y desglose financiero, ahí sí se pide un detalle del gasto corriente y del gasto de inversión, que sí habría que considerar lo que les mencioné hace un momento, porque hay una columna que te pide el costo unitario. Entonces, nuevamente les reitero la importancia de que detallen muy bien los rubros y los conceptos. Adelante. Voy a pasar a la convocatoria 02 en cuanto a los rubros financiables. Esta es la convocatoria que antes nosotros denominábamos apoyos especiales, pero bueno, como decía la doctora Rosalba hace un momento, la traducimos a esta convocatoria 2021-02. Aquí solamente en esta convocatoria se consideran 3 rubros. El de pasajes y viáticos, que ya, como se comentó anteriormente, pues tiene que ver con traslados aéreos, traslados terrestres y en su caso, pues también combustible y peajes. Y hospedajes y alimentos. Aquí sí también, dentro de los formatos, sí deberán ser muy precisos de los, por ejemplo, los vuelos, si son redondos, si son de ida, porque luego no son tan precisos y no tienen ese detalle. Si, por ejemplo, tenemos hospedaje y alimentos, sí por lo menos decir cuánto nos cuesta por día el hospedaje y los alimentos, pero sí tratar de poner las filas necesarias para ser lo más descriptivos posibles. En publicaciones y actividades de difusión, aquí se consideran gastos de organización y coordinación de actividades que tienen que ver con la modalidad 3, que es la de organización de eventos, y la inscripción y cuotas para la asistencia a congresos, que tienen que ver con la modalidad 1. Dentro de otros gastos, pues ahí van a elegir ese rubro cuando en alguno de los 2 anteriores no se describa lo que ustedes están solicitando, obviamente poniendo el detalle y la justificación. Y ahí deberán considerar el rubro de servicios externos para el dictamen del informe final financiero, que igual que la convocatoria 01 debe ser un despacho acreditado por la función pública. Y de igual forma, dentro de otros gastos, deberán incluir el 5% del seguimiento técnico. Adelante. Los rubros no financiables para la convocatoria 2021-02, además de los de la convocatoria 01, que también ya se enlistaron, entran brindis, materiales de uso directo, papelería, materiales o campañas promocionales, premiaciones, propinas y comisiones o cargos adicionales. ¿Qué se entiende por ello? Son cargos por equipaje, cargos por algunas cuestiones de cambios de divisas, por ejemplo, y aviones cancelados. Todos esos cargos no son financiables. Claro que si, por ejemplo, en un evento, en la organización de un evento, ustedes consideran hacer un brindis o dar algún material, eso lo pueden considerar dentro de sus concurrencias. Adelante. Bien, nos pareció importante hablar brevemente de los anexos de la convocatoria 02 para ponerles un ejemplo y que ustedes pudieran pues visualizar cómo se tienen que capturar. Dentro del anexo 1, que habla de la descripción de la propuesta, en el numeral que habla del desglose financiero del gasto corriente, este anexo 1, como comentaba la maestra Llamas hace un momento, es el que va a llenar la institución que concentre las solicitudes de los investigadores. Este desglose financiero pide la modalidad, obviamente aquí puse 2, pero por cuestiones de espacio, pero pueden ser 3, 2, 1, infinidad, ¿no? Ya el nombre del beneficiario, el monto solicitado por el beneficiario para los recursos del fideicomiso y la aportación concurrente y el costo total. ¿Sí? Por poner un ejemplo, aquí yo puse la modalidad 3
el doctor Manolo Puente X. El monto solicitado al fideicomiso son 23,000 pesos, la aportación concurrente son 42,000 y el costo total son 65,000. Pasamos a la siguiente, por favor. Y si nos podemos pasar una más para ver el ejemplo que acabo de dar. La siguiente, Amanda. Ay, gracias. Para esta modalidad 3, dentro del anexo del desglose financiero, el anexo para esta modalidad es el anexo 4 de la modalidad 3, se desglosa las actividades a desarrollar. Entonces, este es el que el investigador llenaría. Para la modalidad 3, que hace un momento presenté, él pide pasajes y viáticos, que es un pasaje aéreo, España, San Luis Potosí, España, o sea, redondo, para un ponente del foro, de un foro. Y sí es importante, porque se lo solicita el formato, que coloquen el nombre del ponente. Entonces yo aquí le puse doctor Pablo X, por poner un ejemplo. El costo total de la actividad por el rubro son 55,000 pesos. La aportación concurrente que va a poner la institución son 32,000 y el monto del apoyo solicitado son 23. También solicita del rubro publicaciones, actividades de difusión y transferencia para renta de espacios para el foro, 10,000 pesos, pero que va a poner, como aportación concurrente a poner la institución. Entonces, este es un ejemplo de cómo se va a concentrar ya el formato que debe concentrar la institución. Entonces, si nos regresamos, por favor. Dentro del anexo 1 de la descripción de la propuesta, finalmente habrá que poner un desglose financiero del gasto corriente. Y esto es importante que lo consideren porque aparte de concentrar por rubro los montos que ustedes consideren solicitar, también lo va a llenar la institución, pero va a concentrar por rubro las solicitudes de los investigadores. Pero además va a poner el rubro de otros gastos para el dictamen del informe final financiero. Ahí yo puse una cantidad de 8,600 pesos, pensando en que ustedes pueden considerar hasta 20,000 pesos masiva. Y el rubro de otros gastos nuevamente, pero para el seguimiento técnico. Entonces, ya es el concentrado que está dentro del anexo 1. Pero ahí van a concentrar todos los anexos que se consideren necesarios por modalidad, que van a llenar los investigadores y en el caso de las instituciones que van a concentrarlos, van a llenar estos dos del anexo 1 que habla de la descripción de la propuesta. Adelante. Entonces, este ya lo vimos. Y el siguiente, ¿pasas a la siguiente, por favor? Ah, perdón, esta es la modalidad 2, que también se incluía dentro del concentrado. Por ponerles otro ejemplo, también pasajes y viáticos, pide San Luis Potosí, Tijuana, San Luis Potosí, alojamiento y alimentos para 5 días. El costo total de la actividad por rubro es de 41,000 pesos. La aportación concurrente son 23,000 y el origen del recurso, pues pueden ser, aquí se señalan como propios. También la inscripción al congreso, a un congreso de 12,150 pesos, que está solicitando al fideicomiso, aparte de la inscripción del congreso, y una parte solamente del pasaje aéreo. Adelante. De mi parte, sería todo. Si ahorita surgen algunas dudas o quisieran aclarar algo, adelante. Para mayor información, nosotros estamos a sus órdenes en los correos electrónicos
proyectos@coposit.gov.mx y capacitación@coposit.gov.mx, el teléfono 444-811-6666 y las extensiones para proyectos 202 y para capacitación 215. Cualquier duda, pues estamos a la orden y si ahorita surge alguna, también. Gracias, maestra. Muchas gracias, contadora. Bueno, ahora sí, si tuvieran alguna duda, les pedimos por favor que, como se mencionó al principio, en la parte derecha de la plataforma está un botón hasta la parte de abajo que dice alzar la mano. Pueden ahí darle clic a ese icono y estaremos mencionando sus nombres. Si no quieren intervenir de manera verbal, pueden dejar aquí su comentario en el chat, que también está el icono al lado, y estaremos leyendo sus preguntas. Gracias, maestra Alejandra. Si me permiten y pueden dar ahí respuesta ahora que pregunta el doctor Vladimir, hay una serie de preguntas en el chat que podemos ir dando lectura y respondiendo. Adelante, doctor Vladimir. Sí, muchas gracias, Rosalba. Gracias, buen día. Esta pregunta es para la parte financiera. En el caso de la modalidad de estancias académicas para estudiantes, ¿es forzosa la concurrencia? Porque digo, finalmente ellos estarían asistiendo a instituciones ya sean nacionales o extranjeras y el apoyo es precisamente para que puedan tener el viaje y su estancia. En este caso, por ejemplo, la concurrencia, ya esto lo habíamos visto la vez pasada, se había mencionado que no necesariamente es forzosa, pero que la institución podía pagar algunos trámites, por ejemplo, pero resulta que pues, las instituciones no tienen rubros dentro de eh, dentro del dinero presupuestado para su operación, como el pago de estos trámites migratorios y demás. Entonces, pues eso soy reiterativo en si es realmente forzosa la concurrencia para el caso de estancias académicas de alumnos. Gracias. Sí, gracias, doctor Vladimir. Aquí nada más recordarles que sobre todo lo relativo a la convocatoria 2002, que es la que les comentábamos que ustedes conocen como o conocían antes como apoyos especiales, es una convocatoria que realmente complementa gastos que ya ustedes tienen para realizar determinadas actividades del sector, ya sean estancias, ya sea impresión de tesis, ya sea organización de eventos. Difícilmente el fondo pudiera solventar el monto total de todas las solicitudes. Véanlo como un apoyo complementario, de allí que se haga énfasis en que habrá gastos de esa actividad que bien pueda cubrir la institución sujeto de apoyo u otra entidad en el extranjero. Pero sí, yo les pediría que lo vean como un apoyo complementario. Ok, Sí. muchas gracias. Nada más complementando, están excluidos de esto, doctor, quienes actualmente son becarios CONACYT, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o CONACYT Regional Centro. Me voy a permitir ir leyendo algunas de las preguntas del chat. Voy a ir en orden, la mayoría de ellas son de tipo financiero. Contadora, nos piden por favor algún ejemplo de gastos institucionales por administración del proyecto. Gracias. Ahí sí se plasman, por ejemplo, pólizas de mantenimiento de equipo de cómputo. Sin embargo, este rubro sí está más bien considerado para la cuestión del 5% de la retención del COPOSIT para el seguimiento técnico. Adelante. También, perdón si me permiten complementar, está considerado en el caso de que por políticas institucionales se considere el cobro de alguna participación de la institución para el manejo de proyectos. En este rubro se puede integrar. Muchas gracias. Preguntan también, ¿el costo de la auditoría se debe incluir en el total del monto a solicitar o es el monto total del proyecto y aparte el costo de auditoría?
No, perdón, gracias, maestra. Sí, se debe considerar dentro de los recursos que se van a solicitar al fideicomiso. Con un tope de 1 millón de pesos, ahí ya debe de estar considerado. Muchas gracias, contadora. Preguntan también, ¿cuál es la fecha máxima que se puede considerar para comenzar la ejecución de un proyecto y la fecha más temprana? Me voy a permitir responder. Ahí les sugerimos sobre todo considerar en función de los calendarios las fechas de publicación de resultados y el plazo para la firma de convenio con relación al inicio. Y lo que sí está también muy definido en la convocatoria es que las actividades, en el caso de la modalidad 02, deben concluir a más tardar el día último de diciembre de este año. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para considerar cuándo inician, siempre y cuando terminen en las fechas que marca la convocatoria. Maestra Claudia, si me permites nada más complementar, consideren lo que señala la maestra Claudia, pero también consideren que difícilmente van a poner la fecha exacta. En ese sentido, considerar que el proyecto inicia una vez que se formalice el recurso en el plazo establecido. Ahí sí no va a haber ampliación de plazo porque estaríamos violando la normatividad. Lo tenemos que realizar y formalizar en el tiempo que esté estipulado, que no pasa de un mes. Y a partir de la firma de ese convenio, dado que se tiene disponibilidad de los recursos y la institución entregó todos los requerimientos para poder ministrar el recurso, se hace la administración del recurso y a partir de la administración empieza a contar el tiempo. En ese sentido, cuando se formalice el convenio, podemos revisar nuevamente las fechas que ustedes establecieron en el proyecto y se pueden ajustar. Es decir, que si traemos un retraso o ya nos pasamos con una semana o un mes, se puede hacer ese ajuste y el proyecto inicia cuando se libere la primer ministración. Esa es la fecha real. Gracias. También es importante considerar para el caso de la convocatoria 01 que los proyectos deberán considerar su ejecución en un máximo de 24 meses. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, por favor, ¿podrían dar algún ejemplo de indicador para plasmar en el cronograma de actividades para el caso de trabajo de campo? Sí, en este caso tendría que relacionarse con las actividades que se estén considerando, por ejemplo, levantamiento de encuestas, toma de muestras. El indicador sería relacionado con el número de muestras que se tomen o un número. ¿Me escuchan? Perdón, no se escuchó completamente. En este caso, habría que considerar los indicadores con relación a las actividades que se considera realizar. Por ejemplo, en el caso de levantamiento de encuestas o toma de muestras, el indicador podría ser el número de encuestas realizadas o número de muestras. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, en el caso de estudiantes asociados, ¿se pueden considerar estudiantes de maestría que estén terminando su tesis y que ya no tengan beca? Si ya no están comprometidos con CONACYT bajo los tiempos que establece y no es una duplicidad de beca, sí, nada más que yo preguntaría cómo lo registrarían. Esa es la parte administrativa que se tendría que revisar. Aquí lo que no se permite es duplicar apoyos. En ese sentido, nada más que tenga la liberación de dicho compromiso ante CONACYT y que no se pudiera considerar como que está recibiendo doble beca. Adelante, doctor Jaime Reyes.
Sí, buenos días. Oye, no, una pregunta un poco, a lo mejor no técnica, sino más bien quisiera preguntar, lo que pasa es que no alcancé a llegar a toda la presentación y quisiera ver si esta va a estar disponible, la presentación, en alguna de sus páginas para poder revisarla ya más tranquilo, porque ya me tengo que retirar, pero sí me gustaría revisar la información que otorgaron el día de hoy. Sí, se les puede enviar a los participantes sin problema. Muchísimas gracias. Sí, también estará disponible en la página de Coposit, en cada una de las convocatorias, en donde pueden consultar ustedes los documentos. Ahí está cargadas las presentaciones de la primera sesión y subiremos también esta segunda. Gracias, muy amable. Muy bien, la siguiente pregunta dice de la siguiente forma: ¿podrían, por favor, aclarar qué puede considerarse como aportación concurrente en especie? Por ejemplo, si podría considerarse y cómo calcular cuánto equivale para la aportación concurrente. Me queda parte la segunda parte de la pregunta, pero no sé, contadora, si podemos proporcionarles algunos ejemplos de aportación concurrente en especie, por favor. Sí, puede ser alguna cuestión de estructura, alguna cuestión de las... Ya no se escuchó, contadora. Perdón, sí, se pueden considerar cuestiones de infraestructura, de... ¿Perdón? Ya no te escucho. Adelante, te escuchamos. Sí, es que pensé que no me estaban escuchando. Sí, les comentaba que se pueden colocar algunos conceptos de algunos rubros como de infraestructura, de cuestiones de uso de laboratorio, de inclusive algunas eh, compensaciones del personal de apoyo y demás. Aquí yo lo que les diría es qué es lo que quieren cuantificar como aportación en especie. Por ejemplo, si van a hacer pruebas y utilizan un equipo, ese costo en cuánto se contabiliza. O, por ejemplo, las horas hombre de algún apoyo de estudiante. Esa parte ustedes como aportaciones de la institución lo pueden cuantificar de acuerdo al elemento que consideren que lo van a considerar como especie y después cuantificar en horas o en costo lo que representa, pero se tendría que traducir a cuestiones financieras para poder contabilizar la parte financiera de esas aportaciones en especie. Muchas gracias. Contadora, también nos preguntan, voy a leer esta pregunta y enseguida cedemos la palabra al doctor Raúl. ¿Cómo se puede comprobar el hospedaje y alimentación en una estancia? ¿Cuáles son los probatorios que se les van a requerir, contadora? Sí, para hospedaje y alimentación, los comprobantes que cubran que cuenten con los requisitos fiscales. Pueden facturas, comprobantes fiscales digitales, pero para la cuestión de alojamiento en zonas rurales pueden ser recibos simples o notas también simples. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Raúl Vaca, por favor. Sí, muchas gracias. Raúl Vaca del Colegio de San Luis. Siguiendo con la pregunta que había colocado Irene en el chat de las aportaciones concurrentes, yo quería preguntar dos cosas. Una, imagino que también se puede incluir, por ejemplo, el uso de vehículos institucionales. En ese caso, ¿qué se calcularía como aportación? El desgaste del vehículo según las distancias, la cantidad de uso que se le va a dar. Eso sería. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, un proyecto que incluye o que prevé el desarrollo de un modelo de utilidad y acompañarlo con una publicación, difusión, un manual para el uso de ese modelo, que esa publicación se haga a través de la editorial de una institución, es decir, que todo el gasto, digamos, que incluye una publicación, lo va a hacer en realidad, no lo va a tener el responsable porque tiene la editorial de la institución,
si eso también se puede incluir como una aportación concurrente. Sí, doctor, sí se puede considerar las dos cosas que planteó, nada más ahí cheque muy bien cómo va a ser el cálculo de ese costo financiero, tanto de la parte del vehículo, que entendería pueden solicitar gasolina y ustedes aportan el vehículo, esa es una aportación en especie, solo que hay que cuantificarlo y traducirlo a números, y todo el costo de la publicación. Eso es a lo que nos referimos con aportaciones en especie. Muchas gracias. Solo también por complementar, si también se va a poner el combustible, eso también sería, o no obstante si se pida al fideicomiso, o la renta, inclusive si ustedes tienen algún arrendamiento del vehículo también. Muchas gracias. Pregunta Guadalupe Sánchez, para la realización de estancias, ¿se requiere carta institucional de rectoría o basta con el director de mi dependencia? Ahí la carta institucional la tiene que firmar el responsable legal. Entonces, ahí más bien es en función de la organización que tenga la institución de educación superior o centro de investigación. Si el rector es el único representante legal, tendría que ser firmada por él. Si los titulares de los centros o facultades tienen representación legal, pues la pueden firmar ellos. Maestras, nada más para complementar, aquí hay que tener cuidado porque cuando se refiere a la persona legal, es la persona que tiene las facultades en la institución para formalizar convenios y contratos. Revisen si el director, en el caso de la universidad, si el director tiene facultades para firmar convenios o contratos y quién va a ser el responsable administrativo. Generalmente eso hay una estructura interna en cada institución y es diferente en los centros de investigación y en las universidades, pero tiene que ser la persona que tenga el poder legal para poder hacer convenios, contratos y demás trámites legales. Entonces, no se vayan a confundir entre el director y el rector. Yo aquí les sugeriría que se acerquen a su responsable de vinculación o al responsable de investigación y posgrado y consulten incluso hasta con su director quién tiene dichas facultades para que la tramiten en tiempo. Muchas gracias, doctora. Ella misma pregunta, si uno pide apoyo para comprar un boleto de avión, ¿es necesario considerar fondos para la auditoría? Cederé la palabra a la contadora, nada más reiterar, todos los proyectos deben considerar la auditoría y el proyecto puede incluir, en este caso, por ejemplo, un boleto de avión o un grupo de actividades que vayan a realizar. No sé si pueda complementar, contadora. Claro que sí. Sí, para todos se debe de tener en cuenta el costo de la auditoría y el 5% de la retención para el seguimiento técnico. Por eso es importante que cuando plasmen sus solicitudes ya de forma concentrada en el anexo A, se consideren en general esos dos rubros. Aquí, si me permiten, lo ideal para la convocatoria 02, sobre todo para las instituciones, no les conviene, hablando en términos financieros y técnicos, presentar proyectos individuales, es decir, si varios investigadores o estudiantes están solicitando apoyo para una estancia en el extranjero, no es lo mismo presentar un proyecto con 15 solicitudes que presentar 15 solicitudes. ¿Por qué? Porque van a tener que presentar 15 informes técnicos y 15 auditorías financieras. Si la institución como la Universidad, el IPICIT, la Politécnica, el Colsan, el CIATC, el Tecnológico de Monterrey o la Tecnológica tienen este tipo de solicitudes, lo más conveniente es que en una área se concentre una sola solicitud a partir de todas las que hagan los estudiantes y los investigadores y se presente un solo proyecto. Eso ahorraría informes técnicos e informes financieros y auditoría. Eso es lo más conveniente. De allí que las instituciones pues deben valorar cómo se presentan dichas solicitudes. Muchas gracias, doctora.
El maestro Crescencio de IPC quiere hacer un par de preguntas sobre desglose financiero. Adelante, maestro. Hola, buenos días. La primera es, suponiendo que yo estoy planteando un proyecto de 2 años con 4 etapas cada una, yo puedo solicitar en las primeras 2 etapas, digamos en el primer año, la mayoría del recurso al fondo, es decir, un 80, un 90%. ¿Es válido? Sí, sí es válido, no hay una limitante. Claro que ustedes hacen esa solicitud con base en lo que ustedes van a adquirir en la primera, en la segunda o en la tercera etapa. Ok. La segunda pregunta, no me quedó claro cuando hablan de, bueno, en el apartado 1.11 que habla de gastos de auditoría financiera y el 5% que retiene el COPOSIT para seguimiento técnico. Suponiendo que el proyecto que se solicite es de 1 millón de pesos, entonces estamos hablando que se retendría más o menos como 50,000 pesos por seguimiento técnico, más unos 30,000 o 40,000 pesos por gastos de auditoría, estamos hablando de unos 80 a 90,000 pesos. Pero luego hay otro rubro donde dice el punto 3, que son servicios externos, considerar 20,000 pesos para el dictamen del informe financiero. Entonces, más 20, ya estamos hablando como de 100,000 pesos. Y luego en el punto 11 de la convocatoria habla de gastos institucionales, donde la institución puede retener hasta el 10% de el gasto corriente. Suponiendo que yo estoy solicitando 500,000 pesos, entonces la institución podría llegar a retener hasta 50,000 pesos. Sumando todas esas cantidades, estamos hablando de que se podría retener hasta como 150,000 pesos. Entonces, ya netos, digamos, lo que nosotros podríamos ejercer dentro del proyecto serían como 850. ¿Eso cómo lo desglosamos dentro del desglose financiero? O sea, sí tiene que plasmarse, ¿no? Porque si no, también tiene que ver con los entregables y todo esto. Sí, a ver, maestro, nada más quisiera aclarar, creo que hay una confusión. Los gastos de auditoría están catalogados dentro del apartado de servicios externos. Eso es a lo que se refiere lo que usted señala. Se tiene esa estimación del costo. No va a encontrar una auditoría por esa cantidad de recurso más elevada. De hecho, se sacó un promedio. Eso ya fue cotejado con los despachos. Yo no esperaría observar en los proyectos que consideren 80,000 o 100,000 pesos para gastos de auditoría. Eso, pues ni siquiera nos lo da el promedio. Por eso se hace esa aclaración en el apartado de servicios externos. Entonces, los gastos de auditoría se clasifican en servicios externos. Con ese promedio, revise con su director de administración y finanzas cuánto es el gasto que se tiene estimado de acuerdo al monto del proyecto. Y sobre todo, en la parte que comentaba de ya los gastos financieros, pues no todas las instituciones consideran, gastos por administración de proyectos. Eso es algo que ustedes tendrán que justificar. Sí debe haber un desglose que cuadre con el 1,000,000 de pesos, porque eso es lo que estipula la convocatoria. Y sí, efectivamente, el seguimiento técnico se debe de tener esa retención del recurso, dado que el mismo fideicomiso estipula en sus reglas de operación que para que el Consejo pueda dar seguimiento a los proyectos, pues tenemos que retener ese recurso porque no se tiene un recurso adicional. Entonces se autorizó que se retenga de cada uno de los proyectos. Son los dos rubros que yo consideraría: el 5% para seguimiento técnico. Incluso si a nosotros el seguimiento nos cuesta menos de ese 5%, el recurso se reintegra al fideicomiso. Porque también recordemos que no todos los investigadores necesariamente cobran esa evaluación que realizan. Entonces ese mismo recurso se queda en el fideicomiso, pero es un porcentaje que autorizó el Consejo Directivo. Y en el caso, insisto, de las auditorías es un estimado promedio. A lo mejor ustedes dicen, no, ya verifiqué con el IPCID y aquí son 25, 40 o 50,000, pues hará la revisión financiera en el momento en que se evalúe el proyecto. Y los gastos financieros o los gastos por administración de proyecto, pues esas son cuestiones institucionales que van a diferir en cada una de las instituciones. Creo que ustedes primero tendrían que determinar de ese 1,000,000 de pesos cuánto van a destinar a esos gastos ya establecidos
de seguimiento técnico, de auditoría y de ser el caso de la parte de su institución, y cuánto realmente necesitan para desarrollar el proyecto. Sabemos que 1 millón de pesos no es suficiente, véanlo para algunos como la primera fase de un proyecto. Lamentablemente no tenemos todos los recursos que quisiéramos para poder ahorita apoyar con más, pero también revisen y justifiquen bien por la pregunta que hacía, de que si en la primera etapa o segunda etapa casi se concentra el 80 o el 90% de los recursos. Habría que ver cómo se plantea esa necesidad, es lo que se le podría ayudar. Y en caso de que tuviera dudas ya en el desglose detallado de su presupuesto, acercarse a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de Proyectos antes del cierre de la convocatoria y revisamos rubro por rubro. Muchas gracias. Sí, a lo mejor ahí estaba mi duda. Pensé que estaba duplicado, pero ya me quedó claro, Sí, muchas gracias. Sí, también me gustaría complementar sobre la estimación del presupuesto para las etapas del proyecto. Si bien no hay una limitante como se comentaba, sí es importante que consideren que de acuerdo a las reglas del fideicomiso, para que proceda la siguiente administración se deberá comprobar al menos que se ejerció el 80% de lo recibido en la primera etapa. Entonces, por eso, de ahí deriva la importancia de que se estime bien cuál va a ser el presupuesto en cada una de ellas. Muchas gracias. El doctor Omar claro, pregunta, perdona, el doctor Omar pregunta, en el caso de la auditoría, ¿en la descripción debe anexarse la cotización de esta o basta con mencionarla, contadora? Basta con mencionarla, no, eso solamente si la cotizan, bueno, pues ya va a ser una referencia para ellos, pero sí este es un tope máximo, los 20,000 pesos más IVA, eso se debe considerar como un tope máximo. Muchas gracias, contadora. Maestra Alejandra, con relación a la convocatoria 01, preguntan por parte del Colegio de San Luis, ¿se deberá presentar un proyecto institucional por cada convocatoria o correspondería en la 01 a los investigadores postularse directamente? Gracias. No, sí es un proyecto institucional, dado que trae la carta de institucional que sería firmada por el apoderado legal de la institución. Entonces, sí es institucional. Sí, pero maestra, si me permites, creo que a lo que se refiere Raquel es más bien si hay varios proyectos en la 01, es decir, que el colegio en la 01 traiga 5 proyectos, si se presenta un solo proyecto 5. La respuesta es, hay que presentar los 5. Ahí sí no es como en la 02 que vaya por paquete, más bien es cada proyecto, no es un proyecto dirigido al investigador, es un proyecto o 5 proyectos que va a presentar el Colegio de San Luis con diferentes responsables técnicos. Aquí la precisión que queríamos hacer es, son proyectos institucionales, entonces el Colegio de San Luis si trae 5 proyectos de 5 investigadores, son 5 proyectos con 5 responsables técnicos y se pueden presentar en lo individual. En la 02, ahí sí el colegio valore. Si tienes 5 solicitudes para estancias, 10 para organización de eventos, pues valore y yo le sugeriría someter un solo proyecto por todos los informes y auditorías y reportes financieros que implica. No sé si quedó claro, Raquel. Sí quedó claro. Muchas gracias, Rosalba. Muy bien. Preguntan también si el equipo se puede considerar como aportación concurrente y, de ser el caso, ¿cómo calcular el valor de esta aportación por uso de equipo? Ahí yo le sugeriría, doctora, acercarse con el área administrativa que tiene cuánto es el desgaste físico del equipo de cómputo establecido en libros y calcular la hora hombre que se necesite o que se va a utilizar para poder hacer el estimado, si es que quieren ingresar ese dato como aportación concurrente. Muchas gracias.
Con relación a la convocatoria 02, preguntan también si la estancia termina a finales de diciembre, ¿el vuelo de regreso tiene que ser dentro del mes de diciembre o puede ser a inicios de enero? Puede ser a inicios de enero, pero todos los gastos deben de estar ejecutados este año, dado que nosotros debemos comprobar el recurso este año, dada esa convocatoria, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Para la convocatoria 02, ¿es posible apoyar la contratación de salas virtuales para la realización de seminarios a distancia? ¿Es un rubro elegible? Sí, sí, para cuestiones de organización de eventos virtuales, sí se puede considerar. Muchas gracias, contadora. También para usted, en el extranjero las facturas pues no son iguales y no incluyen los mismos datos que en México. ¿Qué requisitos deben tener estos documentos? ¿Se aceptarían notas simples? Eso va a depender también mucho de la institución que presente las propuestas sobre los comprobantes que soliciten. Pero para nosotros bastaría también, como bien dijo, algunos comprobantes. De hecho, hemos aceptado tickets y demás, pero cuando pagan, por ejemplo, con tarjeta de crédito, se anexan los estados de cuenta bancarios para que se pueda comprobar que el gasto se realizó así. Muchas gracias, contadora. Pregunta Selene Barbosa, ¿es necesario poner la aportación concurrente si se está considerando solo lo que se necesita y no se incluyen rubros que aportará la institución? Bueno, ahí creo que ya se ahondó en la relevancia de considerar la concurrencia de lo que esté aportando la institución proponente. En cuanto al reporte financiero, pregunta también, ¿qué se debe presentar además del informe final con el despacho externo? Perdón, ¿para la convocatoria 01 o 02? No está especificado. No sé si Selene nos pueda especificar un poquito la pregunta. Sí, por ejemplo, para el informe final financiero, también pedimos los estados de cuenta bancarios, aparte del informe, los comprobantes y además la opinión, ¿verdad?, del dictamen de la auditoría. Me permito comentar algo. Si se refiere a la convocatoria 01 de proyectos, cuando se divide el proyecto en etapas, en cada etapa tienen que entregar un informe financiero parcial y técnico. Pero bueno, en este caso, como refieren al financiero, en ese se proporciona un formato donde tienen que adjuntar todos los comprobantes de gastos que se realizaron en esa etapa. Y luego ya entonces, hasta el final del proyecto, en la última etapa, es cuando se contempla el informe final y viene adjunto con el dictamen. Muchas gracias. Mireya pidió la palabra. Adelante. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas. Una de ellas es si hay varias instituciones que se están reuniendo para hacer una propuesta y una de ellas quiere hacer uso de los servicios de un laboratorio nacional que se encuentra en la institución responsable, podrá hacerlo porque finalmente la factura tendría que ser emitida por la institución responsable. ¿Es posible hacer este uso de laboratorios nacionales instalados en la institución responsable, aunque el servicio lo requiera otra institución que está en el proyecto? Esa es una. Sí, sí se puede. Sí, si me permite, sí se puede. Y la institución deberá justificar que al interior de la institución se cobra ese servicio. Ya nos ha pasado en proyectos con ACID en que las mismas instituciones al interior de sus instituciones se pagan ese servicio porque así está estipulado en los laboratorios nacionales. Así que siempre y cuando haya la debida justificación.
Muchas gracias. La otra es, y bueno, yo sé que los recursos son muy limitados, pero cuando hay varias instituciones participantes, en este caso se puede repartir dinero entre los participantes, porque en algunos tipos de proyectos a veces se hace así, o aquí todo el gasto se hace y se centraliza desde la institución responsable. Sí, aquí de hecho, si revisa la convocatoria, se habla de que cuando hay varias instituciones participantes colaborando, pues entendemos que serán vinculadas, pero debe haber una institución líder. La institución líder es la que recibe el recurso y la que formaliza el convenio con el COPOSIT, pero si en su desglose financiero estipula que hay otras 2 instituciones vinculadas y que cada institución se le va a dar determinada cantidad, esas instituciones a su interior y dentro de la propuesta deberán plantear su propio presupuesto. ¿Cómo le va a trasladar el recurso a esas instituciones la institución que coordina? Depende también de las instituciones que participen. Lo que sabemos es que algunas formalizan un convenio de asignación de recursos en las que se estipula qué va a desarrollar la institución, quién va a participar como grupo de trabajo, a qué van a entregar y cuánto dinero van a recibir. Y así es como la institución que recibe le traslada el recurso a las otras instituciones. No obstante, la institución que a nosotros nos debe reportar tanto la parte técnica como la parte financiera es la institución que recibe el recurso. Estos son ya proyectos que han pasado pues la mayoría de las instituciones cuando están en proyectos vinculados, así que es algo que conocen los departamentos de seguimiento de proyectos o de vinculación de las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo por aquí 3 preguntas del doctor Víctor Manuel Ruiz. Dice, ¿puede estar el representante legal dentro del grupo de trabajo? Es la primera. La segunda, ¿la carta del representante legal debe entregarse con firma autógrafa o puede ser impresa? Y si la presentación de un proyecto en congreso puede considerarse como un producto entregable. Adelante, maestra. Sí, el responsable sí puede ser partícipe del grupo de trabajo si es que sus responsabilidades como legal se lo permiten. En este caso yo entendería que si se le permiten, el tiempo le da para participar. La carta, como toda la documentación se entrega de manera física, pues sí debe ser una firma autógrafa. No estamos con entrega de documentación en línea. Y sí, en los congresos un producto entregable puede ser la presentación, incluso el reconocimiento que se expide por esa participación en el congreso o incluso también lo pueden comprobar con la aceptación en el congreso, la presentación y su expedición de constancia. Muchas gracias, doctora. Preguntan, ¿el 5% que retiene el COPOSIT se incluye en servicio externo? Esto depende de la convocatoria a la que se esté refiriendo. No sé si Selene nos puede indicar en qué convocatoria es la duda. Sí, pero bueno, me voy a permitir contestar para ambas. En la convocatoria 01, el rubro va a ser gasto, el rubro que deberán considerar para ese 5% de seguimiento técnico es el de gastos institucionales por administración del proyecto, y para la convocatoria 02, que es de apoyos, se debe considerar el rubro otros gastos. Muchas gracias, contadora. Dicen, para la convocatoria 01 no localizo el link para bajar documentos y subir la propuesta. Me voy a permitir poner en el chat la liga en la página del COPOSIT, donde está la convocatoria y los documentos que son necesarios. Nada más reiterar que la propuesta no se sube, se presenta en físico en las instalaciones del COPOSIT conforme al calendario que indica la convocatoria. En un momentito les copio el link. Preguntan también si para la modalidad 4 de mujeres indígenas se requiere incluir gastos de auditoría. Me permito contestar, como se mencionó, todas las propuestas deben considerar el gasto de auditoría con el tope que está ya establecido también en la convocatoria.
Y el doctor Vladimir Escobar pregunta para la convocatoria 01, si quien presenta el proyecto es una empresa vinculada con una institución de educación superior, ¿el gasto de estas puede ir como en servicios externos? Me imagino que es el gasto de la institución de educación superior a lo que se refiere. Sí, sí, Claudia, efectivamente eso es. O forzosamente tienen que ir como aliados. Es como ustedes lo presenten, doctor. Nada más aquí aclarar que las reglas de operación cuando son empresas, como es un recurso público, si es una empresa quien presenta, la empresa tendrá que aportar por lo menos el 50% del costo total del proyecto. Es decir, que si participa en la 01 una empresa, solo podría pedir a este fideicomiso el 50% de ese costo total y ya la parte en cómo va a trabajar la empresa con las instituciones, pues la puede poner como institución vinculada que tiene un tratamiento diferente al de servicios externos. Ok, muchas gracias. También es importante considerar que en el caso de empresas es requisito que para la formalización se obtenga una fianza o una carta de garantía con recursos propios por el monto total que se solicite al fideicomiso. Ok, gracias. Muy bien, una última pregunta que tengo por aquí. Dice, ¿es posible que el investigador asociado tenga el apoyo y al mismo tiempo beca postdoctoral de CONACYT? No se puede, doctor, dado que el concepto de investigador asociado es únicamente considerados aquellos investigadores que no están adscritos a alguna institución pues en la que colaboren y tampoco tengan alguna beca ya establecida. En este caso sí no se podría. Muy bien, pues esas son todas las preguntas que teníamos en el chat. Entonces, no sé si hubiera algo más, si no, preguntaría yo nada más a los ponentes si tienen algún otro comentario, alguna recomendación adicional. Y si no hubiera más preguntas, yo los invitaría a que si hubiera dudas en los desgloses presupuestales, acérquense al COPOSID, al área de evaluación y seguimiento de proyectos, para que se les apoye en la revisión de esos desgloses y no tengan problemas a la hora de la presentación de los proyectos. Y esto lo podemos hacer a partir del momento en que ustedes determinen. Y la otra cuestión también es que se acerquen a sus áreas de vinculación o de investigación y posgrado, que son donde generalmente se concentran o donde solicitan esas cartas de apoyo institucional, para que también les informen que en el caso de la convocatoria 02 se pueden presentar o de manera individual, pero lo más recomendable es que se presenten en paquete por modalidad o por incluir todas las modalidades, dado que para cada solicitud se solicita un informe técnico y un informe financiero y una auditoría. Y no es lo mismo presentar 30 que presentar uno solo. Y que cualquier duda, con mucho gusto les podemos atender en el consejo en cualquiera de las áreas a la que se comuniquen. Ese es el objetivo de poderles apoyar. Y pues si no hubiera ya entonces más dudas, darles las gracias a todos, nos reiteramos a sus órdenes y pues a concluir las propuestas, las solicitudes. No va a haber prórroga, sobre todo para la de los proyectos. Es el día 30, es la única que ahorita tenemos vigente, y la de apoyos especiales en cuanto se agote el recurso. Entonces, en el momento en que se agote, pues se cierra también ese calendario. Buenos días a todos y quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día, gracias.